una ministración de parte de Dios que nos lleve en una liberación de toda conexión que existe entre cada uno de nosotros con nuestros ancestros y que podamos alcanzar la perfección de nuestra genética. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor amado, por la bendición que tú me has regalado de estar en esta casa. Señor, gracias por cada vida que está también convocada, que es parte de este ministerio y que tú lo has traído, Señor, para bendecirlo. Por nombre te presento sus vidas, sus hogares, sus familias, para que esa bendición, Señor, ya tenga un objetivo definitivo donde ha de ser derramada y que cada uno de ellos pueda recibir la porción que tú tienes para su vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Al inicio del ministerio o de mi vida como creyente, les comentaba en estos días que yo tuve la experiencia de conocer la liberación. Esa fue la razón por la cual yo me convertí al Señor en medio de una liberación, donde el Señor me sacó de esa vida terrible, de esas prácticas, de los vicios, etcétera. Y hasta esa etapa parecía que todo se tornaba para mí, gracias hermana, perdón, que todo giraba, mejor dicho, alrededor de espíritus inmundos y demonios, al tener la experiencia que experimenté. Claro que a la medida que iba creciendo en el conocimiento de las Escrituras, me daba cuenta que habían otras cosas, muchas cosas más, que también deberían de ser perfeccionadas en mi vida y que Dios utilizaba, por decirlo así, fuentes de descontaminación o liberación. Entonces pude darme cuenta de que sí es verdad que hay necesidad de que algunas personas sean liberadas, ya sea de espíritus, de demonios, etcétera, y que otros van a alcanzar también una sanidad interior que es diferente y no trata nada con espíritus. Pero también hay otra forma y es llevarnos al perfeccionamiento. Cuando hablamos de perfeccionamiento, estamos pensando o hablando para poder pensar de el plan que tiene Dios, la meta que tiene Dios, de llevarnos a esa etapa, a ese nivel donde ya en nuestra vida no existan, hermano, todas aquellas cosas que nos hicieron imperfectos, que nos hicieron gente, aunque creados por Dios, pero muy alejados de la imagen de ese Dios creador. Porque la Biblia dice que desde el principio Dios dijo en el Génesis capítulo 1, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese es el plan de Dios. Pero esa imagen se distorsionó con la caída del hombre. Y entonces el ser humano, los descendientes de aquel hombre caído, vinieron a asimilar o a tener la imagen del hombre caído. Por eso nosotros nos damos cuenta al leer la Biblia que dice Adán, hijo de Dios, pero cuando ya se habla de aquel hijo llamado Set, ya no dice que es hijo de Dios, sino que dice que es hijo de Adán. Entonces desde ese momento podemos darnos cuenta que aquella imagen con la cual el Señor creó al ser humano se empezó, hermano, a esfumar hasta que es anunciada la necesidad y la realidad de la venida del Hijo de Dios, del postrer Adán, bendito sea Dios, de nuestro Cristo bendito y maravilloso, que fue enviado a la tierra para que a través de un sacrificio se pagara toda deuda, hermano, que exigía el diablo, el infierno, por la vida de nosotros. De tal manera de que a partir de ahí dice la Escritura de que ahora la imagen y semejanza que nosotros, oigan esto, vamos a recuperar o estamos recuperando es la imagen y semejanza de Cristo.
Entonces ahora en esa imagen y en esa semejanza es donde nosotros miramos el modelo de esa perfección en nuestra vida. De tal manera de que el Señor lo que hizo al principio lo va a recuperar. Que aquella creación que con tanta inspiración el Señor, ¿verdad?, creó, Él la va a recuperar. Y me llama la atención todo esto porque no se puede llegar a la perfección del postrer Adán si nosotros no tenemos un perfeccionamiento en el área genética. Entonces, esto es bien importante. Sin eso nosotros no estamos perfectos. Nosotros podemos alcanzar varias clases de perfección, varias cosas en las que podemos ser perfeccionados. En la Biblia aparecen muchas cosas en las que se puede alcanzar la perfección. Pero aunque lleguemos a alcanzar muchas, quizás casi todas, si no se alcanza la perfección de la genética, eso de no haberlo alcanzado nos puede, hermano, destituir las otras perfecciones que ya se tengan. Entonces, basado en esto, yo quiero hablar de lo que he titulado la metamorfosis de la genética. Y tengo varias bases bíblicas para poder platicar de esto, y entre ellas una muy conocida que se encuentra y está familiarizada con nosotros, 2 Corintios 5:17. Vamos a leerla en un momento. Fíjese usted que cuando se inició, por ejemplo, el proyecto de poder descubrir, según los genetistas, la secuencia de los genomas, se pensó en los candidatos que iban a ser el objeto del estudio. Y me llamó mucho la atención porque para poder ellos realizar o finalizar lo que se llamaba o se llama el proyecto Genoma, también se le conoce como el proyecto El Libro de la Vida, para poder ellos descubrir, analizar cómo era la secuencia de ese genoma, me llama la atención que se buscaron 3 candidatos. Uno de ellos era un africano, otro de ellos era una mujer hispana. Interesante, que buscaron a una persona hispana para hacerle un estudio genético. Y entonces, y otro, ¿verdad?, también de otra etnia que escogieron, y de esos 3, entonces ellos llegaron a la conclusión de decir de que habían descubierto los códigos del ADN. Dentro de todo eso han surgido muchas cosas, de tal manera que empezó a hablarse de una forma de la genética que hoy en día, con los nuevos cambios que se han dado, y es lo que quiero platicar, ha quedado como clasificada las escuelas de la genética. Y ahora aquellos que vinieron desde hace años, desde hace, podré decirlo así, décadas, hermano, estudiando esto, ahora ellos son parte de lo que se entiende como genetistas ortodoxos. Los genetistas ortodoxos, muchos de ellos siguen creyendo que el hombre está compuesto por 100,000 genes. Sin embargo, aparece una nueva escuela, y esta, hermano, bien acertada también, que ellos ahora introducen dentro del campo de la genética lo que se llama epigenética. Dentro de la epigenética ya ellos dicen que ya no son 100,000 genes que forman, hermano, esa ingeniería genética en cada ser humano, sino que solo son 30,000. Y eso a la misma vez vuelve y deja ver que es mucho más complejo, hermano, el tema de la genética. De tal manera que nosotros nos damos cuenta también que hoy la humanidad está, hermano, en ese debate. De tal manera que los genetistas ortodoxos, algunos de ellos se han atrevido a decirles a la nueva escuela de la genética, es decir, la epigenética, les llaman herejes.
del tema de lo genético. Y entre ese debate que ellos tienen, deja ver la importancia de un tema que sin lugar a dudas es de suma importancia, no tanto por el debate de ellos, sino porque en la Biblia es el tema que está desde el principio, es decir, libro Génesis, hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En toda la Biblia usted puede ver los conceptos, términos, palabras, promesas, la idea bien plasmada en las Escrituras de que sin lugar a duda el tema de la genética es de suma importancia. Note usted que desde que comienza la Escritura se empieza a hablar de generaciones, se empiezan a ver genealogías, y tanto la palabra generación y genealogía no existieran si no hay una palabra etimológica, hay una raíz etimológica de las palabras generación, de las palabras genética, de la palabra genealogía. No existieran esas palabras si no hay una raíz etimológica en eso. Y sin lugar a dudas la palabra es gen. Diga conmigo gen. Se está hablando puro genetista ahora, hermano. Entonces, no existiera ningún término con relación a lo que estamos hablando si no hay, hermano, esa raíz. Interesantemente, el primer libro de la Biblia se llama Génesis, el principio. Y entonces al final nos encontramos con el principio que se distorsionó con la misión de Dios de recuperar al ser humano para que él vuelva a tener la ingeniería de él. Y viene Cristo, paga con su sacrificio. Me llama la atención que nos borra los pecados, gracias a Dios, ¿verdad? Pero que derrama un elemento que es la clave en esta gran misión de recuperación del ser humano. Y el elemento es la sangre, donde hay genética. Sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo que contiene la genética, la cual es la perfecta que se nos da a nosotros para que a través de ella nosotros podamos ser, oigan esto, regenerados. Bendito sea Dios. Y la palabra regeneración la vamos a definir en un momento, pero me adelanto. Es una palabra compuesta que a mí me enseñaron en gramática que cuando una palabra tiene el prefijo RE, significa que aquello que está escondido en el título o en la palabra compuesta sugiere. El RE nos dice, sugiere que las cosas van a volver a su estado original. En otras palabras, la palabra regeneración dice que te van a devolver los genes originalmente. Entonces, hay esperanza porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, la base que vamos a utilizar es 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Este pasaje dice que en la medida que va pasando lo viejo, se va estableciendo lo nuevo. Y oiga lo que dice, somos nueva criatura, nueva creación. Según algunas versiones dice, somos nueva raza. La idea del apóstol Pablo es de que aquel que está en Cristo lo van a volver a recrear, lo van a volver a hacer con todo, hermano, los sistemas que componen el cuerpo humano. Aunque nosotros digamos, hermano, pero eso será imposible, ¿cómo lo va a hacer? Hermano, para Dios no hay nada imposible y es Él el que está en la misión de regenerarnos a nosotros.
Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor, confiar en el Señor y ser pacientes, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, poderoso es el Señor para perfeccionarla, dice su bendita palabra. Dele palmas al Señor. Entonces, esto es importante porque ahora mire esta palabra de la cual estoy hablando. Ahí usted mira el prefijo RE, ahí está la palabra gen y la otra que compone, que permite a la vez que de las últimas letras, eración, exista también la facilidad para que se compongan otros términos. Eso es etimología. De ahí viene entonces genealogía y otros temas más que son parte de la misma palabra. Pero para entenderlo un poco más, permítame presentarle por lo menos de esta manera. La palabra regeneración está fundada en la palabra generación. Luego, la palabra generación está fundada en la palabra gen o genes. Genes tiene que ver con transferencia genética. Si usted tiene genes, sin lugar a duda, usted tiene información en esos genes que vienen de otra fuente, es decir, de nuestros progenitores. Pero ahora la idea es de que aquello que nos heredó, aquello que nos heredaron, mejor dicho, y que nos deja ver que hay datos de una vieja generación, en la medida que van pasando, es decir, que se van restaurando, se va quitando lo viejo de aquella herencia que nos transmitieron y comienzan a ser introducidos. Una transferencia se da nueva de datos nuevos que vienen ahora de Cristo para nosotros. Hermano, esto es interesante para mí, de saber que yo estoy en un proceso de cambio, que quizás para usted o para mí, cada quien tal vez piensa que no se han dado cambios en su vida. Tal vez usted se mira en el espejo y usted, con todo respeto, ¿verdad? Usted dirá, no, a mí peor, porque antes tenía mi cara bien lisa y hoy tengo hasta arrugas. Pensará, ¿verdad? No se han dado los cambios. No, es que primero se está trabajando con lo de adentro. Pero viene un día que lo van a transformar, hermano, completamente, y aún hasta las arrugas nos van a transformar. Yo no sé si usted se contenta por eso. Déjeme tener una pensada. Yo creo con todo mi corazón que los hermanos Raulito nos van a devolver a los 30 años de edad. Yo lo creo con todo mi corazón. Quizás para el joven, ¿verdad? Va a decir, no, eso es injusto, yo tengo mis 21 y me van a poner a los 30. Pero nos van a transformar nuestro cuerpo. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. No sabemos cómo, porque es bastante complejo explicar una transformación en un abrir y cerrar de ojos que tarda 11 milésimas de segundo. Nadie lo puede explicar, al menos yo no lo entiendo todavía. Quizás hasta que estemos en la eternidad. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer eso. Y aquí hay otro tema también que me estoy acordando, pero me voy a desviar del tema. Por ejemplo, entonces, transferencia genética es pasar la información genética a la siguiente generación. Este punto 4 era la razón por qué el Señor diseñó la ingeniería genética. Porque Él quería que un ser humano transmitiera a su siguiente generación las obras de Dios, el poder de Dios, la fe en Dios, que pasara la información que ya tenía de parte de Dios, que se la pasara a la siguiente generación. Se puede imaginar lo que significaría que si nosotros buscamos a Dios y tenemos alguna meta específica para agradar a Dios, para hacer algo grande en Dios, y nosotros como padres no la alcanzáramos, nuestros hijos continuarían la labor. O sea, estarían ellos asegurados de que continuarían la labor. Por eso esto lo podemos ver en Génesis capítulo 49, cuando Jacob comienza a hacer una oración por sus hijos antes de morir.
Y me llama la atención que al primero que cita es Rubén, ¿verdad? Porque es su primogénito. Y le dice: Rubén, mi primogénito, el principio de mi vigor. Entonces él está diciendo al primogénito que en su semilla, cuando lo engendró, estaba su vigor. Que todo primogénito estaba supuesto a llevar el vigor de un padre que buscaba a Dios. Como quien dice: el principio de mi vigor, en ti está mi anhelo en Dios. En ti está lo que amo de Dios, o cómo amo a Dios. En ti está la fuerza que yo tengo de Dios. En ti está la fe que yo tengo de Dios. Entonces la genética era que cuando se engendrara a alguien, ese hijo, aquella persona que tenía información de Dios, se la transmitía a su hijo, y su hijo continuaba la labor que su padre no había finalizado. Para nosotros es un deseo. Yo tengo ese deseo en mi corazón cuando lo llevo al plano familiar particular. Yo anhelo que mis hijos, hermanos, les sirvan al Señor. Gracias a Dios les sirven. Tengo uno que ya es pastor, que vino acá con ustedes, ¿verdad, Mario? Tengo mi otro varón también, que por el momento es pastor de jóvenes, pero que el Señor ya me inquietó mi corazón para ir proyectándole a él que él va a ser el futuro pastor de nuestra congregación. Y así todo, yo quiero que, y mi otra hija está involucrada también en la obra. Ella pues es mi secretaria. Y el otro menor que tengo, hermano, él lo que anhela es ser un salmista, ser un adorador, cantarle a Dios salmos a su nombre. Él lo que quiere es ser un hombre de altar que haga descender la gloria, la presencia de Dios. Ese es su anhelo. Y ese es mi deseo. Pero eso es idea de Dios. Idea de Dios, que una generación traslade a otra generación los poderes, las virtudes y la grandeza de Dios. Eso dice su palabra. Y el diablo sabía eso, que el Señor lo reprenda. El diablo sabía que ese humano, esa creación humana, la creación humana, iba a transferir genéticamente las cosas de Dios a la siguiente generación. Y eso no ha cambiado, hermano. Ese sigue siendo el diseño de Dios, el plan de Dios. Cuando hablamos de genética, no es solamente trasladar una herencia de características propias de esa familia. No es solamente, aunque eso también es grande, porque es ingeniería genética de Dios. De que si papá tiene ojos azules, el hijo le va a salir con ojos azules. O si la mamá tiene ojos verdes, ¿verdad? Y para que no se peleen, el hijo le va a salir con un ojo verde y un ojo azul. No, eso no es así, ¿verdad? Pero bueno, entonces, no es solamente eso. No es solamente características de la personalidad, sino que son muchas otras cosas las que se transfieren, hablando en términos de epigenética. Entonces, basado en eso, al hablar, gracias hermano, se volvió a apagarme. Por ejemplo, esa transferencia genética es pasar información genética a la siguiente. Y el punto quinto es decirle a la siguiente generación: vas a ser igual a las siguientes generaciones anteriores. Esto es lo que sabía el diablo. Entonces, como él sabía que iba a haber una manera de transferir información de una generación a otra, entonces se comienza a entender la razón de las batallas genéticas en el plano histórico. Por ejemplo, si vemos nosotros, en el principio se contaminó la genética espiritual. Vamos a hacer un breve recorrido por la Biblia. Romanos 5:12 dice: mire por qué él atacó a
a esa creación en el principio. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Interesante que Romanos 5:12 en boca de Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Está hablando de Adán. Y la muerte por el pecado. Consecuencia del pecado, muerte. Paga del pecado, muerte. Y ahora él hace una conclusión y dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Quiere decir de que ese no era el plan de Dios. Pero ahora la muerte se extendió a todos los hombres. Y dice además, porque todos pecaron. ¿Cómo así, hermano? Desde el primer momento que le falla a aquel hombre, entonces ese hombre, su ingeniería genética sigue siempre transfiriendo. Eso no ha cambiado. Pero ahora lo que transfiere es muerte. Quiere decir que no había. El hombre no era eterno, por supuesto. Pero al estar comiendo del árbol de la vida, hermanos, se prolongaban sus días, se prolongaban sus años. Por eso era fruto del árbol de la vida. Había un tipo de inmortalidad mientras comía. No se moría. Es obvio porque dice que ahora la muerte entró por el pecado. Quiere decir que no estaba ese dato genético. Y desde ese momento, por lo que hizo, se le cambió la genética. Y esto es importante porque esa es una de las razones que vamos a examinar. Cualquier cosa que nosotros hagamos negativa, que sabemos que es pecado, que sabemos que es iniquidad, que sabemos que no lo tenemos que hacer y lo hacemos, en ese instante cambiamos genética. Fíjense qué interesante que nosotros estamos viviendo y no nos damos cuenta que cualquier cosa que hagamos, decisión, se cambia la genética. Y entonces eso hizo el hombre. Porque a partir de ahí, entonces ya inició un nuevo dato, un nuevo código genético que no existía originalmente. Ahora los estudiosos de la genética, cuando han tratado de hacer como quien dice un examen para ver qué gen es más antiguo que otro, fíjense qué complejo es. Se dan cuenta que hay un gen que parece ser, dicen ellos, que se activó o se inició en un tiempo que no necesariamente estaba originalmente. No sé si me doy a entender. ¿Y cuál es ese gen? ¿Cuál cree que es ese gen que ahora como que ellos dicen, hay un gen que parece que se activó, que lo pusieron en un tiempo y que no es parte de la información original? ¿Cuál cree que es? ¿Perdón? Amén, sí, pero basado en lo que dice ahora, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces es el de la muerte, el de la decadencia, el de la involución en la vida. Interesante entonces de que ahora existe ese código genético de muerte, que es el que Jesús le está quitando cada día en nosotros, porque ya en el plano espiritual Él ya venció la muerte, pero ahora en nosotros le está quitando cada día el poder de la muerte en la medida que nosotros nos vamos perfeccionando. Es posible que aquí haya un buen número de hermanos que no van a ver la muerte, porque Cristo está a las puertas. Y yo me involucro ahí con el pastor Raúl, de que podemos decir con todo respeto, hermano, y a esa distancia que hay entre nosotros y ese tremendo apóstol llamado Pablo,
de que nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados. Entonces nosotros confiamos en Dios de que en la medida que se va perfeccionando esa genética, hermano, nosotros no veamos muerte, porque el Señor no tardará ni 50 años para venir, ni 40, y quizás exageremos más, ni 30 años para venir, y quién sabe, ni siquiera tardará 25 años para venir. De tal manera que si tenemos 25, mi hermano Raulito, más 25 estaremos de 50 cuando Él venga. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, mire el siguiente ataque que se hace en la genética. No solamente afecta, según Romanos 5:12, a aquella cabeza federal en aquel tiempo, sino que en Génesis 6, Satanás lanza otro ataque a la humanidad y lo que hace es mezclar la genética humana. ¿Cómo la mezcló? Cuando los Bana Elohim, los hijos de Dios, descendieron, dice que se unieron a las hijas de los hombres, cohabitaron con ellas en intimidad sexual, y que ellas dieron a luz una raza híbrida, producto de la unión de dos naturalezas, una divina y otra humana. Y desde ese momento se comenzó a mezclar toda la genética humana, y por eso vemos en Génesis 6 se mencionan por lo menos 5 naturalezas genéticas, y estaban mezclados entre ellos. Y Dios dice que tiene que finalizar, quitar toda carne de la tierra, porque se habían contaminado. Pero dentro de esa humanidad se encontraba uno que Dios lo escoge porque había cuidado su genética. Esto es importante. Vuelvo a la carga. Hemos aprendido de que el hecho que diga era perfecto en sus generaciones no es que era perfecto entre sus contemporáneos nada más, sino que era perfecto en sus genes. Porque aquí está otra vez la raíz de esta palabra, y si vamos a la raíz nos damos cuenta que lo que está diciendo era perfecto en sus genes, lo que quiere decir no se había mezclado en su genética. En la misma forma en que aquella humanidad se había mezclado. Viene Dios y lo escoge, lo aparta, lo libra del juicio, del diluvio, y le entrega un nuevo mundo. Un nuevo mundo que para poder entrar se requiere tener genética perfecta. Esto nos deja ver de que para entrar nosotros a un nuevo mundo necesitamos entrar con genética perfecta. No sé si me estoy dando a entender. Usted sabe que cuando Cristo venga, arrebate a la iglesia, se darán las bodas del Cordero. Aquí pasarán 7 años de tribulación. Allá se estarán en los 7 días de las bodas del Cordero, mientras aquí son 7 años. Cuando terminen los 7 años de tribulación, entonces regresa Cristo para instaurar juntamente con su amada iglesia los que fueron arrebatados. Se regresa a la tierra para instaurar lo que se llama el reino de 1000 años o el reino milenial. ¿Sí? Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor. 1000 años donde Satanás va a ser atado y Cristo va a gobernar con ustedes, con nosotros, durante 1000 años, una eternidad relativa. Porque después de que pasen esos 1000 años, déjenme hacerle un resumen breve, se suelta Satanás y va Satanás a las naciones para nuevamente, hermano, influenciarlas para que se levanten
contra el reinado de Cristo y que venga la última gran batalla, donde en esa gran batalla entra en escena lo que se llama el gran trono blanco, donde es Dios Padre que va a juzgar a toda la creación humana, aquellos que fueron influenciados o se dejaron ser influenciados por Satanás. Y después de eso, hermano, vienen los juicios y son enviados muchos con sus ángeles, demonios, Satanás a la cabeza, al lago de fuego, la segunda muerte. Y se desarraiga, se elimina por completo la maldad y se recupera nuevamente el Génesis. Por eso los últimos capítulos de Génesis dice que no habrá muerte, así como no había muerte en Génesis 1, que no habrán lágrimas, así como no había lágrimas al principio, que no habrá enfermedad, dice Génesis, Apocalipsis 22, así como Génesis en el capítulo 1 no había muerto. Es decir, que se reconecta otra vez el plan de Dios original y todo vuelve al principio. Pero el asunto es que para poder entrar a ese nuevo mundo se va a hacer solamente con gente que tenga genes perfectos. En otras palabras, el requisito para el nuevo mundo es tener genética perfecta. Porque este hombre, si no hubiese tenido genética perfecta, es uno más en el juicio del diluvio. Y entonces, hermano, quiere decir que quien tiene la responsabilidad de cuidar su genética somos nosotros mismos. Porque el Señor ya te dio su sangre. Entonces usted tiene que cuidar lo que ya tiene, porque esa sangre que ya tiene en usted ha hecho algo, hermano, o está haciendo algo todavía y seguirá haciendo algo. Entonces usted tiene que cuidar, porque Dios ya puso el plan, cómo entrar al nuevo mundo. Es a través de una genética perfecta que se encuentra en la sangre de Jesús. Ahora, por esa razón nosotros vemos en este pasaje de que el Señor hace algo. Dice Deuteronomio 5:9: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Esta palabra castigo no es la más propia para esta declaración, porque la palabra que utiliza aquí, castigo, es una palabra hebrea que se dice pakad. Y pakad no quiere decir en primer lugar castigo, sino que quiere decir superviso. De tal manera que ese texto diría superviso o visito. Por eso hay algunas versiones dice: soy Dios celoso que visito, que superviso la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabe lo que Dios hace cuando utilizamos la idea de que visito? Es de que Dios da lugar a tiempos kairos en nuestro tiempo crono. Es decir, en cualquier momento el Señor viene en su espíritu, por su espíritu, para supervisar tu genética y para ver si usted está trabajando en orden de ir reduciendo la iniquidad heredada de nuestros padres. No sé si me di a entender. Voy a hacerlo de esta manera, como que usted ha ido alguna vez a un sastre, ¿verdad? El sastre, cuando hágame un pantalón, dice usted, ¿verdad? Entonces viene el sastre, toma su cinta de medida y se lo pone. ¿A dónde usa usted el pantalón? ¿Bien a la cintura o debajo de esa hermosa panza que usted tiene? Le dice el sastre a uno, ¿verdad? Entonces luego se lo pone y lo mide, y entonces ya dice tanto es la medida. Hermano, si usted todavía está en la etapa de crecimiento, ¿verdad? Porque pues hay una edad donde ya no se crece. Pero si todavía está en la etapa de crecimiento, si usted va dentro de 4 o 5 años, es obvio de que ya no es la misma medida, ¿me doy a entender? Porque usted no va a querer decir, no, yo quiero en la misma medida, a mí solo hágame un pantalón nuevo, ya tiene las medidas. No, hermano, porque entonces puro Chabelo usted, ¿verdad? Así con el pantalón.
a la rodilla. De tal manera de que se lo vuelven a medir. Entonces Dios hace eso. Cuando el Señor te estaba persiguiendo a ti, Él ya te había medido tu genética. La iniquidad ya la había medido. Cuando tú recibiste a Cristo, entonces vino el Señor y hace otra supervisión a nuestra vida, con la idea nuevamente, y te mide otra vez y dice todo el recorrido que tiene que hacer la sangre de Cristo en la genética de Él. Quizás alguno tenga 1 año, 2 años, 5 años de estar en Cristo. Viene otra vez el Señor para ver si te has ocupado en tu vida de ir reduciendo las herencias de iniquidad que heredamos de nuestros padres. Y si mide y encuentra lo mismo, estamos en problemas. Pero si Él viene y encuentra de que cada vez tienes menos iniquidad heredada, Él dice, está trabajando en su genética. Ha permitido que mi perfección se lleve a cabo en Él. Y entonces hay una promesa a renglón seguido. Él dice de que Él va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, no dejan que trabaje la genética divina en ellos, pero a renglón se dice también, pero mostraré misericordia a millares de sus descendientes que me aman. Entonces ya no viene y castiga, les hace, ya no viene y se da cuenta y dice el Señor, estos van a seguir sufriendo la herencia negativa heredada de sus padres, sino que ahora dice, están trabajando. Este hombre de Dios, esta mujer de Dios está trabajando con la genética que heredó de sus ancestros, de tal manera de que ahora yo me comprometo para ellos, que sus hijos no serán afectados, de tal manera de que para los hijos va a haber misericordia. ¿Sabe lo que estamos haciendo al trabajar con nuestra genética? Estamos poniendo a nuestros descendientes en la mejor posibilidad de que la misericordia de ellos, de Dios, los persiga. Entonces, estamos haciendo eso. De tal manera que el tema de la genética para Dios sí es importante y para nosotros mucho más. Ahora mire si no es importante de que esta misma palabra que es subrayado en verde, que castigo o que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, si no es importante entender de que Dios viene y nos mide los niveles de nuestra herencia, que la repite 5 veces en la Biblia, la que acabamos de leer. Además, Éxodo 25, Éxodo 34, 7, Números 14, 18, Jeremías 32, 18. Estos 5 bases bíblicas dicen lo mismo: visitará la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera generación. Quiere decir de que para Dios es importante ese tema, que lo enfatiza en la Biblia, como para que digamos, ¿por qué lo repite tanto Dios? Porque nos los está recordando bastante cada día. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 ministerios tenemos que recordarle al pueblo de Dios que el Señor quiere seguir trabajando en nuestra genética. No solo una hermanita dijo amén, los demás pues. Entonces, mire esto. Y aquí es donde se vuelve el tema. Yo creo que ya más o menos es mi introducción. Yo había enseñado por años, y con muchas dificultades por supuesto, había enseñado que nosotros somos la suma de 14 personas. Eso es escuela genética ortodoxa. Y eso significa que contábamos nada más con 8 bisabuelos, con 4 abuelos, con 2 padres, 14 personas y yo el número 15. Desde ahí se manejaba de que somos la suma de 14 personas. Eso es genética.
aún en ese número de personas que se creía que estaba, hermano, formada mi código genético, que formaba mi código genético, todavía era bastante complejo para mí, porque, hermano, yo no conocía a todos mis bisabuelos, creo que solo a una conocí yo. De tal manera que yo no supe a través de esos bisabuelos qué parte de ellos tengo. Yo no sé en qué creyeron, en qué se ocuparon. Yo no sé cuáles eran sus fuerzas y cuáles eran sus debilidades. Yo no sé, hermano, nada de ellos. De mis abuelos más o menos. De mi padre más o menos, porque se fue a la tumba y ya no conocí mucho de él. Mi madre todavía me cuesta sacarle información. Y ahora lo único que me doy cuenta de lo que heredé de ellos es cuando analizo por qué viví cierta etapa de mi vida involucrado en cosas negativas. ¿Por qué si sabía que el alcohol era destructivo? ¿Por qué lo consumí tanto y por qué no lo dejaba? Si sabía, hermano, que acercarme a una forma religiosa tradicional no era verdad, ¿por qué insistía en ir tanto y postrarme tanto ante cosas que sabía yo en lo profundo que no era verdad? ¿Me doy a entender? ¿Pero por qué lo hacía? ¿Qué fuerza me llevaba? ¿Por qué, hermano, a algunos de mis familiares se les repitió la misma enfermedad que tuvieron, hermano, las generaciones que precedieron? ¿Por qué? Y así, entonces, ahora entiendo yo, así, qué partes o qué cosas tengo de ellos. Sin embargo, cuando ya esto lo llevo al punto de entender que además de genética existe epigenética, yo digo, Dios bendito, si no sabía mucho con 14 personas, ahora que son más de 14. Entonces, usted no es la suma de 14 personas. ¿Le doy una buena noticia o una mala noticia? ¿Ah? La buena, que usted es la suma aparentemente de 42 personas. ¿Le doy la mala? Y que de esas 42 personas, cada una está conectada con otras 44 y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que tenemos? Y al entender eso nos damos cuenta que si Cristo no cambia nuestra genética, nadie podrá ayudarnos. La respuesta es Cristo, bendito Dios. Mi respuesta fue Cristo y sigue siendo mi respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor para siempre. Y aquí, si yo dijera algo de esto, yo sé que, imagínense, invitaran a un predicador como nosotros a una convención de genetistas, hermano. Dirán ellos, para ver las locuras que hablan esos. Y de plano que hablaríamos locura, porque en primer lugar ni conocemos, ni sabemos, ni decirlo, ni entender mucho los términos que ellos utilizan. Tal vez mi vocabulario sería de carácter dinosaurio, hermano, pero basado en la Biblia. Porque cuando entonces yo veo que empiezo a más o menos ir entendiendo esto, es cuando me encuentro con el pasaje que dice que suma es Jesús. ¿De cuántas personas es Jesús sumado en la Biblia? Y entonces ahí me quedo yo impactado y digo, ¿qué? Y no que 14 personas son las que componían mis códigos genéticos, y me doy cuenta que la Biblia dice diferente, hermano. Y me encuentro con un pasaje que lo hemos leído. Y mire cómo comienza el Evangelio de Mateo.
libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de los genes de Jesucristo. Y dice Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones, para hablar de dónde viene Jesús, dice, desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Cuánto es 14 por 3? 42. Entonces aquí se está hablando de que la genealogía de Jesús está compuesta de 42, digámoslo, personas. Esto ya no es genética nada más, esto es epigenética. La palabra epigenética, bíblicamente hablando, significa más allá de la genética, porque epi significa más allá. ¿Más allá de qué? De 14 personas. Claro que epigenética dentro de la escuela de genetistas, lo que significa así por definición epigenética, es de que hay un gen apagado que se puede encender. Eso quiere decir epigenética, sí. Que hay un gen que está apagado y que hay un químico que lo puede encender en cualquier momento de la vida, y que cuando se enciende, la información que contiene mientras está apagado pasa a ser parte de la influencia de la persona que tiene ese gen apagado. ¿Me doy a entender? Ay, no sé si decirlo. ¿Quién sabe a cuántos de aquí ya les encendieron ese gen y les pasó toda la información, para no ir muy lejos, de cosas que su bisabuelo hizo y que se llevó a la tumba en secreto? Fíjese que se puso silencio a la casa. Entonces, déjeme avanzar un poco más. Y para poderlo definir, primeramente, quiero ponerle un cuadro que quiero ver si lo tengo acá. Lamentablemente no lo tengo, pero me voy a salir para podérselo enseñar y que usted me capte la idea. ¿Me presta 5 minutos? Ahorita sí me dicen cuánto tiempo llevo ya, porque como la bajé ya me desconecté de la hora. ¿Me queda media hora? Gracias, hermano. Entonces déjeme ver si lo tengo aquí. Es que no tenía en mi corazón, según yo, explicarlo o enseñarlo, pero veo que Dios me está llevando por ahí. Sí, que la pagué porque quiero buscar un tema. No venís a regañarme, ¿verdad? Perdón, hermano, aquí está. Gracias. Ok. Gracias. Ok. 42 personas. Aquí está usted. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastatarabuelos, pentabuelos, sexabuelos, septabuelos, octabuelos. Ok, veamos. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 septabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos, 2048 decabuelos. Como dicen en mi pueblo, my goodness. 42 personas conforman que nosotros tenemos la influencia por lo menos de 2048 personas. Y que eso puede ser un lapso de años aproximadamente, solo en los octabuelos, un periodo de 1800 años. Oh,
oiga esto. Si con 100 años, yo no tengo ni dato de lo que pasó hace 100 años, mucho menos 1800 años. Por eso la película que les enseñaba ayer, bueno, no se las enseñé, solo les dije cómo se llamaba. ¿Se acuerda cómo les dije cómo se llamaba? ¿Sí? ¿Ah? El credo de los asesinos. Hermano, mire lo que ya sabe Hollywood y nosotros, hermano, de hace tiempo nos lo viene diciendo el Señor a través de su palabra, y ahora Hollywood lo está enseñando. Entonces, otra de las cosas, y lo interesante es esto, que en la epigenética se enseña de que los genes conservan la memoria de donde vienen, dice. Entonces, cada gen sabe de qué persona viene. Y entonces el gen, mientras todavía no ha sido perfeccionado, quiero que me capte. Yo quiero saber, digamos, dentro de esta cantidad de personas que están aquí, de esta cantidad, octavuelos, imagínense de esta cantidad que está aquí, un gen salió de aquí, recorrió históricamente dentro del cuerpo y llegó a él. Este gen que ahora está aquí, que salió de aquí, este gen sabe de qué persona viene, de tal manera que este gen va a influenciar a mi persona, a su persona, para decirle: tú tienes parte de historia de esta persona y tienes que hacer lo que él hizo en su historia. No sé si me estoy dando a entender. Ay, hermano, esto no es cualquier cosa. Imagínense que esta persona, esta persona no es usted ahora no voy a hablar de usted, ¿sí? ¿Está de acuerdo? No voy a hablar de usted, voy a hablar del que está a su lado. No, de ninguno. Que esta persona tenía una violencia pero tan extrema de que empezó a recorrer genéticamente y llegó a él y lo influencia para que él tenga la misma violencia de esta persona. Entonces este tema es delicado. Dicen en nuestros medios, ¿verdad? Cuando miran a un hijo en el presente con sus actitudes muy fuertes y dicen: este es bravo igual que el abuelo. Igual que el decabuelo quizás, hermano. Entonces, para mí esto es importante. Ahora voy a cerrar esto y voy a volver a mi tema original. Para enseñarle otra cosa. ¿Cómo es entonces que dentro de nosotros mismos puede haber como una especie de carretera y que entonces de años atrás ese gen haya venido y haya traspasado históricamente diferentes generaciones, edades, etcétera, y haya llegado hasta el presente de una persona? ¿Cómo lo hace? Entonces se encuentra que dentro de nosotros hay un vehículo que es el encargado de llevar eso, y esto se llama Golgi. Golgi lleva el apellido de él, que fue quien descubrió en el año de 1898 el trabajo de Golgi dentro de nosotros. Golgi es denominado también aparato Golgi, y se lo voy a explicar lo que significa. Por ejemplo, dicen los estudiosos, el aparato Golgi es el principal responsable de dirigir el tráfico molecular de la información, oiga esto, de la información y las experiencias de vida en forma de proteínas
de la célula. Como el ADN necesita proteína, y entonces come proteína, en la proteína está escondido la información de toda esa cantidad de gente y sus experiencias. Hermano, esto para mí es bastante fuerte, porque ya no se trata ahora de información, de características que forman una personalidad nada más, sino que está diciendo que se heredan experiencias. Yo no sé si usted me doy a entender con esto. O sea, ¿qué experiencias tuvieron estas personas? Buenas o malas. Y que dice que las experiencias son las que se heredan. Lo que significa que lo que uno de ellos haya hecho negativamente, si nosotros no cambiamos, hermano, esa influencia genética que esté en un gen, la persona corre el peligro que haga o repita lo mismo que hizo. Así en la Biblia está. Caín mató a su hermano Abel. Ahora, usted mira, ¿quién es el siguiente asesino después de Caín según la Biblia? ¿Quién? Su hijo. Pero su hijo ya no mató a uno, mató a dos. Entonces su hijo heredó la experiencia de un asesino y repitió el mismo evento, pero potencializadamente, podemos decir. Y esto es lo que el Señor quiere cambiar en nosotros. Que nosotros no repitamos las cosas negativas que hicieron nuestros ancestros. Ahora dice, casi todas las moléculas de información y experiencia pasan a través del complejo de Golgi en su existencia. La clasificación de la información y las experiencias que tenemos está mediada por las vesículas. Cuando las proteínas se unen con el receptor apropiado en la vesícula, se codifican en la vesícula y se transportan. Dicen ellos, si aislamos una célula del cuerpo humano, podemos extraer volúmenes de información y predecir años de la experiencia que una persona ha tenido a lo largo de su vida. Miren lo que se hereda. Quiero pasar a esta otra y le explico lo siguiente. Dice, el aparato de Golgi se encuentra en la célula de un ser humano al lado del núcleo que mantiene nuestro ADN. Es una parte increíble de la célula humana que recopila y almacena los comportamientos de las generaciones, las historias y las memorias que serán transferidos a la siguiente generación a través de la concepción. Hermano, mire, yo he leído esta información cada vez que enseño de este tema y me sorprendo cada vez. Porque yo veo, hermano, la necesidad de entender la importancia de tener la genética de Cristo. De que ahora, si no es así, ya ahorita esto está comprobado, que se han transmitido a través de las células las historias y las memorias de nuestros ancestros. Por eso yo le pedí permiso al pastor para hablar de esa película, porque resulta que realmente había una necesidad de decírtelo, porque yo prediqué aquí, la primera vez que vine, la historia del alma. No sé si recuerdan un tema que prediqué aquí. Nuestro apóstol me preguntó, ¿cómo te fue? Yo le dije, yo creo que bien, apóstol, yo me sentí muy bien, le dije. Además, le dije, el pueblo que el Señor le ha dado pastorear, hermano Raúl, es un pueblo que como ama la palabra. Yo me sentí bien, como hoy, bendito sea Dios. Y entonces me dijo, predicaste la historia del alma. Y yo dije, uy, entonces no soy yo, dije yo, sí, ¿verdad? Y me dice, ¿ya viste la película El credo de los asesinos?
Y yo le dije, no, apóstol, yo soy evangélico, fíjese. Y le dije, no, mírala, me dijo. Ahí vas a entender, no que vas a entender, sino que te vas a dar cuenta de que lo que vos enseñaste, Hollywood, me dijo, está pretendiendo decirle a la humanidad lo que en la Biblia ya Dios nos lo viene diciendo por mucho tiempo. Y entonces, así rapidito, no le voy a contar la película, porque si la va a ver usted no le va a poner atención. Resulta de que ese hombre lo condenan a muerte porque es un hombre muy violento. Y entonces hace tantos crímenes que lo llevan y lo condenan y pena de muerte. Hay un equipo de los observadores, entre ellos hay científicos, que cuando él es ya pronunciado muerto, vienen ellos, piden el cuerpo para estudiarlo, pero ellos son como un movimiento secreto, que lo que están haciendo es pruebas para crear una raza perfecta. Entonces se lo llevan y lo esconden en un edificio que es un laboratorio, donde le neutralizan el veneno y lo vuelven a la vida. Y entonces le dicen a él que lo que necesitan es investigar por qué es tan violento. Entonces lo someten a una serie de estudios, le conectan digamos unos equipos a la mente, al corazón, y empiezan a sacarle, hermano, de su ADN la memoria que tiene grabada. Y lo llevan como 500 años más tarde y descubren quiénes eran sus ancestros. Venía desde España, donde estos eran en un movimiento que peleaba contra los Illuminatis. Y eran guerreros, hermano, gente, pero para pelear sin importarles la muerte, porque ellos decían que estaban dispuestos hasta dar la vida por cumplir la meta. Y se llamaba el credo de los asesinos. Entonces, yo dije, pero si esto es lo que el Señor nos viene diciendo en la Biblia, ahora a través de eso, de que se heredan historias dentro. ¿Qué cosas habrán dentro de nosotros, hermano? ¿Qué hicieron ellos en el pasado? Si hicieron lo bueno, gloria a Dios, lo bueno te va a llegar a ti. Eso no lo podemos negar. Cuando hablamos de romper ancestros tenemos que definir, quiero romper los malos, los buenos los tenemos que quedarnos. Porque es obvio de que nuestros ancestros hay cosas muy buenas que tienen ellos y nos transmitieron. Con eso quédese. Pero lo malo sí no lo queremos. Porque a mucha gente le cuesta mucho consagrarse. Porque a mucha gente le cuesta mucho obedecer. ¿Qué historias tenemos por dentro? Que solo Cristo las puede cambiar. Ahora, yo sé que el tiempo me ha avanzado y yo voy a ir terminando, pero quiero contarle que cuando Cristo entra a nuestra vida, quiero enseñarle esto y finalizo con esto. Esto es una tablilla que nos deja ver cómo están emparejados los códigos genéticos. Lo que usted mira aquí, esta es la muestra de un código perfecto con sus respectivos emparejamientos. Cuando nosotros comenzamos a revisar en la siguiente emparejamiento de códigos, encontramos una letra aquí que está en otro color, esta es U, y nos damos cuenta que aquí hay un error en el código genético. Este es un dato que influencia de dónde vendrá ese código genético. Esto en el plano físico puede dar lugar a que haya una deformación física en la persona, pero en el plano espiritual es lo que lleva a una persona, digamos, mire, esto es lo que quiero decirle antes que nada. Esto, digamos, es el emparejamiento de los códigos de Jesús. Cuando entra la sangre de Jesús a nuestra vida, este es el original. Es increíble saber de que nuestro sistema tiene por naturaleza lo que se llama excisión
genético o reparación de los genes. Es decir, que nuestra genética tiene un sistema, una ingeniería de que se puede reparar naturalmente el código genético. Sin embargo, la razón de que Jesús dijo: el que coma mi carne y el que beba mi sangre tiene parte en mí y yo en él. Entonces, en lo que dijo Jesús: si ustedes me beben, si ustedes permitan que les haga una transfusión de sangre, digámoslo así, yo voy a entrar a su sistema y yo les voy a revisar su genética. Yo les voy a revelar de dónde viene ese código, lo que les está afectando, y les voy a poner celo e indignación para que ustedes renuncien y no lo quieran. Y cuando ustedes digan: yo no lo quiero, entonces yo voy a comenzar a reparar el código genético. Denle palmas al Señor de la gloria. Entonces, ya media vez entrando a nuestra vida, ya está la genética original de nuevo en nuestro sistema, la que perdió Adán. Se recupera en el postrer Adán. Cápteme, por favor. De tal manera de que ya está dentro. Y entonces, este es el ADN de Cristo. Médicamente hablando, esto se llama glicosilasa. Y esta que usted mira como color verdecito, la función de esto es revisar el código genético nuestro. Y aquí encontró un error, un emparejamiento. Aquí es UG cuando el original es CG. Y entonces, esto verde lo detectó. Y entonces, mire, lo invade. Entonces, como una atmósfera, hermano, y comienza la reparación. La primera cosa que hace es borrarla. Luego edita. Fíjese que, y usted usted puede preguntarle a un entendido de esto. Mire, no solamente lo borró, sino que ve que hay un gran espacio. Entonces dice: tengo que editarlo para que este puente donde estaba ya no exista. Lo corta y lo va acercando y lo va acercando hasta que luego se pone de nuevo la letra C del emparejamiento correcto. Y ese código genético, no importa si viene de 1800 años atrás, de algún decabuelo que quién sabe quién era, si mató, se hizo pacto con un brujo, hermano, si participó en un rito, y que por eso había una persecución de un espíritu que venía a pedir venganza porque aquel hermano ancestro no había cumplido su cometido de fidelidad a Satanás. Pero ahora ya se editó el código y se borró. Y ahora se le ha cerrado la puerta a ese espíritu de persecución. A su nombre. Entonces, déjeme ponerlo así nuevamente. En el paso 2 hay una enzima llamada ADN glicosilasa que detecta el error de emparejamiento o el daño del ADN. La enzima revisa todo el ADN hasta que se encuentra un error o daño. Esto se llama revisión. ¿Por qué tenemos la sangre de Cristo? Porque ahora ya no viene. En el Antiguo Testamento Dios les dijo: yo visitaré la iniquidad de vuestros padres en los hijos hasta tercera generación. Ya estaba anunciado que iba a haber una revisión en la genética. Resulta que Él dijo: por mi espíritu voy a llegar. Pero ahora, cuando llega el cumplimiento del tiempo de enviar a su Hijo Jesús para que derramara su sangre y que nosotros comiéramos su cuerpo y bebiéramos su sangre, ahora las cosas cambian. Ahora ya no necesariamente, aunque sí puede Dios venir en su espíritu y revisarnos, sino que aquellos que ya tenemos la sangre del Señor, hermano, ahora nos la revisa por dentro. Ya está la revisión por dentro. Ya está la sangre de Cristo que constantemente está revisando los emparejamientos. Ahora mire esto. Ahí le voy acercando más. CG, UG.
Y aquí vemos que lo ha detectado. Y comienza la operación de reparación. Lo borra y luego lo va a ir editando. Mientras está así, ahí hay un emparejamiento equivocado. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Y usted conoce lo demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Guarda tu transformación. No permitas que lo que ya hizo el Señor en tu vida se desperdicie. Entonces, hermano, hay muchas cosas más que podríamos hablar de este tema tan impresionante. Pero ya el tiempo se me fue. Gracias a Dios que pudimos enseñar un poquito de esto. Hermano, pero ¿para qué sacó abejas usted, hermano, si estamos hablando de la sangre de Cristo? Fíjense que es importante porque estas abejas, ya lo cambié. Estas abejas tienen el mismo diseño genético, la misma estructura genética. Sin embargo, del mismo código genético surge obrera, la reina, y este es el macho, pero qué feo le pusieron, zángano. Qué horrible, ¿verdad? Pero entonces, en una colonia de abejas, hay una clase de obrera, todas tienen el mismo cuadro genético, todas. Dentro de esta, digamos, categoría, está la obrera que solamente se dedica a recoger el polen y llevarlo dentro de la colmena. Dentro de la colmena está también otra clase de obrera que le llaman nodriza o enfermera. Y lo que hace la nodriza o enfermera es estar sacando, digamos, a las abejas que se mueren y aún a las larvas que se mueren, las saca a manera de no contaminar la colonia. De este mismo surge que viene a ser el macho, que su vida es bien corta, hermano. Se muere bien rápido, el zángano, quizás porque no hace nada, ¿verdad? Pero solo sirve para multiplicarse. Ahora, lo impresionante que esta reina es esta. Tienen la misma, pero resulta que cuando está en la faceta lo impresionante es que la obrera que trae el polen no le gusta la miel, solo el polen trae. Pero la que es obrera, nodriza o enfermera, esa sí tiene contacto con la miel. Y cuando están las larvacitas, las larvas pequeñas, los huevecillos, ellos pueden saber cuándo llegó el tiempo de la muerte de la reina y que tienen que sustituirla. Entonces lo que hacen, toman lo que se llama miel real, que es la miel pura, y empiezan a derramarla sobre las larvas, y las larvas comienzan a comer cantidad de miel real, las larvas, y la que come más miel se le cambia el código genético mientras está comiendo. Y entonces resulta que ya no va a ser así por estar comiendo bastante miel, sino que va a ser así. Y al cambiarle su cuerpo, se le cambia su destino, se le cambia su función. Y resulta que es más grande, su estómago es diferente y es la que se convierte en la que va a reinar toda la colonia. La diferencia está en que comió más miel. Resulta que nosotros tenemos exactamente el mismo código de transformación
exactamente el mismo número que tiene la abeja. La abeja se transforma de obrera a una reina por la cantidad de miel real, pero tiene ese código genético que le permite esa transformación, y resulta que eso está en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: transformados, metamorfo. Y el código es DNMT3, código genético compartido entre las abejas y los hombres, e igual que esas abejas, mire, es automático a mi luz. Gloria a Dios, aleluya. E igual que esas abejas, la expresión genética puede cambiar nuestra vida repentinamente, para bien o para mal. Lo que tú decidas hacer, bueno o mal, cambia tu genética o el destino genético. Veamos aquí. ¿Por qué él se hizo zángano el zángano? Porque el zángano comienza a alimentarse de miel real y comienza a sufrir un cambio, pero de momento lo deja. Y dice: ya no quiero miel real. Entonces se queda inflado. Nada más. Y no se terminó su transformación. Pero la reina siguió comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Cortó la dieta, exacto. Cortó la dieta. Vuelvo a la carga: la salida es la sangre de Cristo. Sigamos comiendo, sigamos bebiéndola en el nombre poderoso de Jesús. Y usted será parte del reino de Cristo, porque Él es Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, genética y destino para reinar. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, yo quiero hacer una oración para finalizar, poniendo nuestra vida delante de Él, pidiéndole, Señor, que nosotros podamos alcanzar esa estatura y esa medida. Ahora, entienda usted que lo genético no lo podemos dejar a un lado. Claro que dentro de esos códigos puede haber un código de algo que tenga que ver con lo espiritual, negativo, y que por eso hay ataques espirituales, por eso hay tendencias al misticismo, al ocultismo en la humanidad, porque traen grabados ellos una serie de información, de memorias, de historias, de experiencias. Y hay muchas maneras como se transforma la genética según la metamorfosis. Pero ahora el Señor, a través de su palabra, nos ha hecho pensar profundamente y nos ha hecho ver la importancia de tener la fe en la sangre de Jesús. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Y quiero así hacer oraciones en este orden. Si usted, estando ya en Cristo, habiendo ya recibido y habiendo ya la sangre de Cristo establecido un patrón de genética perfecta, y que de ahí iba a venir el gen perfecto que iba a quitar los errores genéticos, y usted ya estando en Cristo hizo algo negativo que no debía de hacer, eso, las decisiones negativas que nosotros hacemos cambian la genética. Cada vez que tú haces algo, tu genética es alterada.
En este mismo ejemplo que le puse de las abejitas, también sabe la investigación que hicieron para ver cómo las decisiones cambian la genética de una criatura, y a la misma vez, al cambiar la genética, le cambia el destino. Lo que hicieron ellos es que mientras las obreras fueron a recoger polen, las obreras nodriza o enfermeras, vinieron ellos, los hombres, las quitaron de la colmena, de la colonia, las separaron. Cuando vinieron las obreras con el polen y vieron que no estaban las enfermeras, solo pusieron el polen donde tenían que ponerlo y tomaron una decisión y comenzaron a cuidar como nodrizas y enfermeras. ¿Sabe lo que quiero decir? Que cuando ellas decidieron hacer algo diferente, se les cambió el destino y ya nunca más salieron de la colmena para recoger polen, sino que ahora eran obreras con un nuevo trabajo. Cuando nosotros hacemos decisiones buenas, gloria a Dios. Pero cuando hacemos decisiones sobre lo malo, ahí lo que ya el Señor había hecho y que tenía ahí la influencia de un código es afectado, hermano. Y nosotros estamos supuestos a hacer otras cosas peores. Por eso la mejor decisión en Dios vale la pena tomarla. El Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Ya le había dicho: sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Fíjese qué interesante que Abraham venía de la región de Ur de los caldeos. Abraham era descendiente de astrólogos que leían el movimiento, se regían por el movimiento de los planetas, de las estrellas. Pero Dios le dice: sal de tu tierra, de tu casa. Toma la decisión de romper con esa línea sanguínea. Viene él y sale. Y no cabe duda de que ahí es donde Abraham ya no vino a ser de Ur de los caldeos. Ahora vino a ser el hebreo, el ibir. Y ahora le dice: ahora eres un ibir, un hebreo, ni siquiera judío, ni israelita, no existían todavía. Ahora camina delante de mí, sé perfecto. Le estaba diciendo: todas las decisiones negativas que tú tomes te van a ir devolviendo o regresando en tu historia ancestral a tus orígenes. Pero si tú caminas delante de mí y perfecto, vas a ir viendo cómo se va a ir cambiando esa historia, y tu propósito y tu destino se va a venir confirmando. Entonces, hagamos lo mejor para el Señor Jesús. Obedezcámosle con todo nuestro corazón. Valoremos la sangre de Cristo. Honremos el sacrificio del Señor y permitamos que Él siga trabajando en nuestra vida. Este es un día que podemos, si nuestra comunión con el Señor se ha afectado, reconciliémonos con el Señor. Si alguien se ha apartado del Señor y está en esta noche, esta tarde aquí, y quiere reconciliarse con el Señor, yo le invito a que venga para que oremos por usted. Que se reconcilie. Si hizo algo malo, ahora usted examina su vida y usted dice: yo desobedecí en algún tiempo y todavía no me he arrepentido. Yo hice algo malo, pero hoy quiero hacer lo bueno. Quiero volverme al Señor. Yo le invito a que pase para que podamos orar por usted. Si hay alguien que no conoce al Señor y quiere recibirlo como su Salvador, también venga sin temor. Vamos a orar por usted. Y aquellos que venimos a la iglesia, pero que hemos hecho algo que el Espíritu nos está mostrando que eso negativo alteró nuestra genética. Permítame orar por usted para pedirle que haya una revisión en su genética, que haya una reparación hoy y que se quite la influencia de ese código. Si Dios le ha hablado a usted, vamos a orar. Yo le invito a que venga al pueblo. Vamos a pedirle al Señor: mira a tus hijos que han creído que la sangre de Cristo
puede reparar esa genética y aún a renunciar por los ancestros negativos, renunciar a esas memorias que están ahí, a la historia que está ahí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Su sangre preciosa es la que nos está dando la realidad de que somos una nueva raza, porque estamos en el proceso de la restauración. Si usted comienza a examinar de sus orígenes, pídale al Señor que le borre esa información. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, Señor, que vienen delante de ti pidiendo que este día se dé ese milagro en ellos y que ellos puedan experimentar esa transformación genética, renunciando a todos aquellos ancestros negativos, costumbres, hábitos, vicios, enfermedades, prácticas. En el nombre de Jesús, recibe. Oramos por ti, te bendecimos en el nombre de Jesús. Mis hermanos que están autorizados por el pastor de esta casa pueden orar por ellos como el Espíritu les dirija. Ayúdeles orando, llévenlos en oración a que renuncien, desautorice, reprenda en el nombre de Jesús, que se borren esos códigos genéticos negativos en el nombre de Jesús, en el nombre de pobreza, que sean desarraigados, maldiciones ancestrales en el nombre de Jesús, persecuciones espirituales de entidades, toda religiosidad en el nombre de Jesús, toda idolatría, Señor, desarráigala y catarramamamay en el nombre de Jesús. Todo aquello, Padre, Dios mío, revisa esa genética hoy en el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa haga la revisión para que sea cortado, para que sea borrado esa influencia hoy en el nombre de Jesús. Haz el milagro, Señor, de la metamorfosis de la genética en este día. Que venga la vida tuya, que venga tu herencia, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Así es, Dios te va a dar el celo de Él. Dios te va a dar su indignación para que tú tengas la fuerza y renunciar a lo malo que heredaste de tus ancestros. Dios te va a revelar por su espíritu aquellas cosas que no te han dicho, que no conociste aún, lo oculto en nuestra vida, lo que está en un código genético, lo que fue trasladado por el aparato Golgi de generación en generación. Ahora, en el nombre de Jesús, pedimos que la sangre de Cristo haga el milagro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu obra. Y catalamamamay. Ahí está el Señor obrando. Ahí está el Señor haciendo su obra. Hay revisión de la genética en el interior de tu ser. Allá adentro donde tú no te das cuenta, ahí hay una revisión hoy de aquello que estás renunciando, de aquello que destruyó a tus ancestros y que tú hoy no quieres llegue a tu vida ni a tus descendientes. Oh, bórralo, Padre, a través del poder de la sangre de Jesús. Bórralo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Que se vaya toda aquella influencia negativa. Te lo suplico, Padre,
En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Perdido y Él me halló. Perdido y Él me halló. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Gracias, bendito Cordero de Dios, por venir, Señor, por hacer memoria de nosotros y venir a transformar nuestra genética, venir a regenerar, Señor, nuestra genética, Padre, para que se cumpla en nosotros lo que dice 2 de Corintios 5:17. De manera pues que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre, cambia nuestra genética, endereza nuestras sendas, endereza nuestro caminar, nuestra vida, y que nosotros podamos dar por herencia, Señor, una genética santa a través de la sangre poderosa de Jesucristo. Bendito Cordero de Dios, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza por este regalo, por esta bendición que tú nos has concedido a través de la enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos. Te amamos, Señor, y te bendecimos. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Mire, hermano amado, le quiero decir algo. Realmente la palabra del Señor es tan impresionante y definitivamente tiene que venir el conocimiento, ¿verdad?
Tiene que tener un conocimiento. Fíjese de que hoy se me amplió un poquito más, o bastante más, el panorama, o sea, el nombre de esta iglesia. ¿Esta iglesia cómo se llama? Fíjese, hermano, de que ese nombre, de veras, hermano, yo no se lo puse. Recuérdese que este ministerio comenzó en la sala de mi casa, solo con mi esposa y con mis hijos. Y los hermanos le querían poner nombre, porque nosotros el 16 de marzo del 2002 quedamos instituidos como iglesia, porque mi apóstol me envió. Eso fue el 16 de marzo del 2002. Pero antesito que se diera eso, como ya éramos varios, los hermanos estaban aportando nombres. Y unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Pero dirigiéndome yo para la casa de mi suegra, el Señor me habló y me dijo, porque imagínense usted que habían bastantes que me decían, pastor, la iglesia tal. Y yo decía, si le hago caso a este, se va a enojar el otro. O si no, se va a enojar el otro. Entonces, en mi corazón había un conflicto. Y entonces, hermano, el Espíritu Santo me habló y me dijo, la iglesia. Porque el Señor mira las cosas que no son como que ya son, ¿va? Pero éramos como unos 30 tal vez, ¿va? Unos 30 éramos en la casa, hermano. Unos 30 o 40. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, la iglesia se llama Casa de Restauración. Ahora, ¿por qué? Es que esto para mí es impresionante, fíjese, porque cuando el apóstol Mario nos estaba enseñando los códigos y cómo es que capturan un gen que está contaminado, entonces lo ponen en cuarentena y lo repara. Así, esa fue la palabra que él usó. Lo repara para poderle dar una continuidad, pero ya en la genética de Dios. O sea, repara, quita el gen e instala, amado hermano, uno que es santo. Entonces, cuando él estaba explicando eso, el Señor me habló y me dijo, por eso se llama Casa de Restauración. Porque es la casa donde yo restauro la genética de mis hijos. Y fíjese que me estuvo mencionando varias cosas. Ayer mencionó que la palabra oportunidad se dice de 3 maneras y una de ellas es kairos. Y yo le enseñaba a ustedes que Dios nos visita a través de sus kairos para componer algo. Después tapa para que la línea siga. Porque, hermano, una de las cosas que el Señor hace con nosotros es que inhabilita, o sea, le quita los derechos a los espíritus de venganza para que nos destruyan, porque con nosotros quieren hacer venganza. Espíritus inmundos y demonios, los demonios, que nuestros antepasados, o sea, vengándose de ellos, nos quieren destruir a nosotros. Pero resulta que cuando ya están cerquita de ti, se te dejan ir con todo, ya no encuentran ese gen que les autorizaba la venganza, porque llegaste a Casa de Restauración donde te están restaurando. Mire, esto es glorioso, hermano. Ahora, como el nombre fue quien Dios lo dio, hermano, ¿qué otras cosas nos va a revelar el Señor de lo que es Casa de Restauración, hermano? Por eso tenemos que tener, hermano amado, perdóneme, yo no estoy ahorita haciendo un discurso para que no me deje.
un discurso proselitista. No, solo le estoy contando lo que yo estoy viendo, porque pues yo soy el primero en disfrutar de las bendiciones de Casa Restauración. Entonces, en este lugar estamos. Y aquí en este lugar viene esa administración y entonces descubre de que hay un problema en un gen. Lo inhabilita, lo sana y entonces ya establece un nuevo gen, que es el gen de Jesucristo por su sangre preciosa. Entonces yo te digo este mediodía, porque ya son las 12. Yo te digo algo. Tú no estás condenado, tú no estás predestinado para condenación. Tú estás marcado para vida eterna, para ser restaurado, para ser bendecido, para que en ti se cumpla la metamorfosis. Hermano, ahora entiendo yo por qué aquí muchos dejan de ser zánganos. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque vuelven a apreciar la dieta que tenían antes, hermano. Esto es glorioso, hombre. Esto es glorioso. Hermano, Dios es bueno. Mire, el apóstol Mario allá está, mire, sentadito. Lo bendecimos, ¿verdad? Lo amamos y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Señor lo lleve con bendición a su casita. Muy bien. Quiero sellar esto. Entonces, discúlpeme, de veras, yo no le quiero parecer a usted altanero. No, ni elitista. No, Dios guarde. No, por favor, disciérname. Pero le quiero decir algo con temor y temblor. Pero el estar aquí en Casa Restauración es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor los arrope, que el Señor los abrace con su consuelo y con su misericordia. Que el Señor cumpla su promesa de Filipenses 1:6. Y el Dios y convencido estoy de que Dios perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. Yo bendigo tu descendencia, bendigo a tus hijos, a tus nietos, yo bendigo tu familia. Yo declaro sobre tu vida que ahora que Dios te visitó y te vino a supervisar, te encontró trabajando y rechazando la iniquidad de tus ancestros. Aleluya. Yo te bendigo. Bendigo tu salida, bendigo tu entrada, bendigo tu casa, bendigo tu cama, bendigo tu matrimonio. Te bendigo con salud, te bendigo con prosperidad, bendigo el lugar donde habitas. Te bendigo. Ve con bendición en el nombre de Jesús. Ve con paz y ve bendecido en el nombre de Jesús. Hoy
no va a haber culto en la tarde, ahí se acuerda. Y de hoy en 8 tenemos Santa Cena. Dios le bendiga. Vaya con bendición a su casita. Los padres de Hugo, Pablo, Isaac podían venir aquí al frente, y los ancianos que están todavía, si nos vienen a bendecir. Además, Ejército de Mujeres anuncia que este martes 5 habrá reunión de Ejército de Mujeres. Están invitadas todas las hermanas. Y esperamos aquí en el altar a los padres de Hugo, Pablo, Isaac.